sus anexos. Tiene una forma casi esférica con 2.5 centímetros de diámetro, o sea 25 milímetros es la longitud axial estimada de un ojo adulto, entre 24 y 25 milímetros, y un peso de 7.5 gramos. En él vamos a distinguir dos partes, un segmento anterior y un segmento posterior, que están separados por una línea que se denomina el ecuador. Entonces, tenemos aquí un esquema del ojo. Entonces, lo podemos dividir en dos partes. Y trazamos una temporada. Entonces, lo vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento anterior y un segmento posterior. Ahora así. Entonces, si tomamos esta línea como el ecuador del ojo de manera vertical, entonces vamos a tener todo esto, de toda esta estructura que está acá, se denomina el segmento anterior, toda esta estructura que está acá, se denomina el segmento posterior. En oftalmología hay una subespecialidad en segmento anterior y hay una subespecialidad en segmento posterior. Entonces, así podemos dividir en lo que es el ojo. Y ahí, ¿cuáles son las partes que va a tener entonces ya lo que es el globo ocular? Entonces, tiene una parte externa o que lo cubre, que se compone de 3 capas de tejido. Entonces, esas 3 capas que cubre todo el ojo, vamos a dibujar aquí las capas, vamos a dibujar la externa, la más externa, dibujémoslo de la interna, la interna, la externa. Tenemos una capa interna, o sea, la capa más interna, que es la retina, que vamos a dejarla aquí en negro. Entonces, es la capa más interna que forma el globo ocular y se llama la retina. La retina. Siguiendo a la retina hacia afuera, tenemos una capa que es rica en vasos sanguíneos, que va a ser esta capa de acá. Esta capa rica en vasos sanguíneos, que se denomina, en esta parte posterior, se denomina la coroides. Perdón, que es el tracto uveal o la uvea. Uvea, como uva. Uva, pero La capa media esa. la capa media. Uvea, que a su vez, dependiendo de la parte que estemos estudiando, cambia su denominación. En la parte posterior, la uvea se llama la coroides. Coroides, el músculo ciliar o cuerpo ciliar, y por último, el iris. La uvea La uvea es toda la capa, toda la segunda capa del globo ocular. Aquí está. En la parte posterior se llama coroides. O sea, la uvea está conformada por coroides. Coroides que llega más o menos hasta acá. Este pedacito de acá, este pedacito se denomina el músculo del cuerpo ciliar. Coroides. ¿Cuál es la coroides? Ya. La uvea es la segunda capa del ojo. La uvea es la segunda capa. Todo lo que está en rojo pertenece a la uvea. Pero la uvea, a su vez, dependiendo de la posición, tiene 3 nombres diferentes. La posición posterior, o sea, de aquí más o menos para atrás, se denomina la coroides.
la coroides. En esta parte se denomina el cuerpo ciliar o músculo ciliar. Y en la parte anterior se denomina el iris. O sea, el iris forma parte de la uvea. Aquí, el iris, este de acá, este es el iris. Entonces tenemos la esclerótica, que siempre se llama esclerótica. Perdón, la retina, que siempre se llama retina, es la más interna. Después sigue la uvea, que es la que lleva toda la vascularización del ojo, que se denomina, en la parte posterior se denomina coroides. En esta parte de acá, una parte intermedia, digamos así, que está mucho más allá del ecuador, se llama el cuerpo ciliar. Y por último, termina en el iris, que tiene la función de ¿qué? La función, toda la capa uveal o el tracto uveal tiene la función de irrigar permanentemente el ojo. Cuando se habla de que el paciente tiene una uveitis, quiere decir que tiene una inflamación en la uvea. Cuando tiene una retinitis, tiene una inflamación en la retina. ¿Y cómo se puede inflamar la uvea? ¿Eh? ¿La uvea cómo se puede inflamar? Se puede inflamar por cualquier agente patógeno. Entonces va a producir una inflamación en esa capa específicamente. Por cualquier infección se puede producir una uveitis, una inflamación de la uvea. La retinitis generalmente viene acompañada de uveitis también. Y también se puede dar por la misma razón. Se puede dar por las mismas razones. Usted dijo que estaba la El cuerpo ciliar. coroides. La coroides es la parte posterior de la uvea. La parte posterior de la uvea es la coroides. Que se continúa con quién? Se continúa con el cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar vamos a encontrar el músculo ciliar y la faz plana y la faz plicata. Cuando ya lo veamos, lo vamos a ver. Las divisiones. Y por último, el iris. O sea, el iris forma parte de la uvea. Solo que si se inflama el iris, entonces se denomina una iritis. La inflamación del iris es una iritis. Muy bien. Y por último tenemos la capa más externa. La capa más externa, tendría que ser esta. Que se denomina la esclerótica. La esclerótica. Entonces, el globo está cubierto por tres capas. Una capa externa, que es la esclerótica, una capa intermedia, la conjuntiva, que es la uvea, y una capa interna, que es la retina. Esas son las tres membranas donde está todo el contenido acuoso del ojo. Ahora, eso es la cubierta. En su parte interior, entonces, se divide en dos partes separadas comúnmente, que se denomina el cristalino. El cristalino viene aquí. Esto sigue siendo aquí el músculo ciliar. Igual aquí el músculo ciliar. Y aquí salen unas fibras, se llama la sómula. Sómula de zinc. Y se nos forma lo que se denomina el cristalino. Es el lente que tenemos dentro de la porción anterior del ojo. Ese cristalino, entonces, nos va a dividir el ojo en dos cámaras. ¿Sí? Una cámara acá que consta a su vez de dos cámaras, de lo que se denomina la cámara anterior este es el cristalino.
Entonces, aquí vamos a encontrar una cámara anterior, una cámara o una cavidad posterior, que la cámara, esta cavidad anterior más bien, es dividida por el iris en dos cámaras. Una cámara anterior que está entre el iris y lo que se llama la córnea, y una cara posterior o cámara posterior. Que está entre el cristalino y el iris. Entonces, entre el cristalino y el iris se forma la cámara posterior. Entre el iris y la córnea, que es esta, sería la córnea, se llama la cámara anterior. Estas dos cámaras están llenas de un líquido especial que se llama el humor acuoso. Entonces, el líquido contenido aquí es el humor acuoso. Y la parte posterior o la cavidad posterior, que es toda esta, también denominada cavidad vítrea o también denominada la cavidad vítrea, que contiene ¿qué? Contiene ya no humor acuoso, sino humor vítreo. Humor vítreo. Eso es a grandes rasgos las estructuras que van a conformar, que nos van a conformar lo que es el ojo. La luz entonces tiene que entrar acá, tiene que atravesar todas estas estructuras para que se nos forme una imagen. Ahora vamos a ver cada una en El humor vítreo solo está en la parte posterior o también en el estudio de la parte anterior. solo en la parte posterior. Del cristalino para atrás está el humor vítreo. Doctor, la pregunta, usted dijo que la cámara posterior está ¿entre cuál? La cámara posterior está entre el cristalino y el iris. El iris. O sea, Y el anterior, esta es la cámara posterior. Esta es la cámara posterior. Este pedacito de acá es la cámara posterior. Esta es la cámara anterior. Y esta es la cámara vítrea, o la cavidad vítrea, donde está el humor vítreo. Se va después del cristalino. Va después del cristalino, correcto. Y aquí está lo que es el músculo ciliar, que forma parte del tracto uvial o de la úvea. entonces la cámara anterior queda entre... Entre la córnea, esta es la córnea y este es el iris. Todos los rojos está ahí de... Bueno, Todo lo rojo es el tracto cristalino uvial. es... ¿Cómo se llama el músculo? El músculo ciliar, este es el músculo ciliar. la cámara vítrea es La así, cámara vítrea está del cristalino. después de la cámara posterior. Es que después de la cámara posterior viene el cristalino. Después del cristalino, Después del cristalino sigue el humor vítreo o la cámara. de un solo. De un solo. Oiga, como mira las separaciones. Esto fue para separarlo en porción anterior y porción posterior ok. del ojo. Es el ecuador, una Sí, sí, sí. posterior del ojo. El músculo ciliar es el que regula el iris. El músculo ciliar no, el músculo ciliar regula el cristalino, Sí, es cristalino. regula la acomodación. El que regula el iris es el esfínter del iris y el dilatador del iris, donde interviene el para contraer sin dilatar. Que todo nos salió. Todos los sacamos buenos de debajo. El movimiento del músculo del cristalino es contracción siempre o Hay una contracción del iris, es el movimiento de acomodación, sí. Hay una contracción del músculo ciliar. Al contraerse el músculo ciliar, entonces produce la acomodación, produce la relajación de la zónula y el cambio de curvatura del cristalino. Al cambiar la curvatura del cristalino, entonces se produce la acomodación. Es este músculo. Se contrae el músculo, entonces se embomba el cristalino. Cuando se relaja el músculo, el cristalino vuelve otra vez a alargarse. Entonces, quien controla la acomodación sí es el... A la úvula, es una capa de la úvula, en la parte posterior de la úvula. Bueno, sigamos avanzando. Aquí vemos el mismo esquema que hicimos allá. Entonces vemos la esclera. Si ven, aquí coroides se confunde con el tracto uvial, pero solo lo denominan coroides porque no están las otras estructuras. Pero aquí está el iris, en la mitad de la pupila,
está el humor acuoso, aquí y aquí también es humor acuoso. Y de aquí para acá está todo lo que es el humor vítreo. Aquí tenemos el músculo ciliar. Aquí esta es la zónula, que es la que sostiene el cristalino. Es esta, la zónula de zinc. El mismo que descubrió el anillo, que es en donde se insertan los músculos extraculares, descubrió también este músculo que sostiene el cristalino, que fue el señor Zinc. Por eso es el anillo de zinc, ¿sí? Y aquí la zónula de zinc también, porque él fue el que la descubrió. Entonces, la córnea. Vamos de la parte anterior, nos vamos a ir a la parte posterior. Entonces, es la túnica fibrosa del ojo. La córnea, ¿dónde está? Está en la parte anterior, la parte más anterior del ojo. Esta es la córnea, es lo que se denomina córnea. Entonces, es la que conforma la porción anterior y es un casquete de cera transparente debido al arreglo uniforme de sus lamelas de colágeno. ¿Se acuerdan ustedes en física que cuando se formaban los cristales, cuando las células estaban completamente ordenadas, entonces pasaba completamente la luz? La córnea es eso. Las lámelas que lo forman, las células que conforman, están completamente alineadas. Entonces, por eso es transparente. Por eso la córnea es transparente y tiene que ser transparente. ¿Para qué? Para que pueda pasar la luz. Si la córnea no es transparente, la luz no puede entrar y no podemos tener visión. Por eso la córnea no tiene vasos sanguíneos. Porque no puede haber sangre, porque no la sangre no dejaría que pasara la luz. Entonces, mide aproximadamente de 12 a 11.5 milímetros de diámetro y un espesor central de aproximadamente 0.52 milímetros. Y periféricamente es 0.65. O sea, la córnea se va ensanchando a medida que nos alejamos de su centro. En otras palabras, la córnea es un lente negativo. ¿Por qué? Porque es más delgadito en el centro y más grueso en la orilla. ¿Por qué se convierte en un gran poder positivo? La córnea tiene un poder de aproximadamente 42 a 44 dioptrías, siendo un lente negativo. ¿Por qué creen ustedes que se produce eso? No. Se produce por los índices de refracción del aire y el humor acuoso. Por el cambio de índices de refracción, entonces como este índice es mucho más denso que el índice del aire, convierte ese lente negativo, lo convierte en positivo. Pero si uno saca la córnea y lo quiere medir entre dos sustancias del mismo índice, nos va a dar un valor negativo. Pero la córnea su poder dentro del sistema óptico es un poder positivo de aproximadamente término medio de 42 dioptrías. Debido al humor acuoso. Debido a los índices de refracción del humor acuoso, de la misma córnea, del humor acuoso y del aire. Porque la luz viene del aire N1, pasa a la córnea que tiene 1.34.7, si no estoy mal. Por ahí debe estar escrito el índice de refracción. Y pasa al humor acuoso, que es 1.30, 1.40 creo, más o menos. Entonces eso hace que se convierta en un lente positivo. ¿Se acuerdan que es un lente positivo? ¿Se acuerdan que es un lente negativo? Me imagino que sí. Si no, apagamos y vamos. Ok. Entonces, el tercio central se denomina la zona óptica, el cual es casi esférico con un radio de curvatura promedio de 43 dioptrías y representa el 70% del poder refractivo del ojo. Lo tenemos en la córnea. Carece de vasos sanguíneos para que permitan el paso de la luz y se une a la esclerótica en lo que se denomina el limbo esclerocorneal. Aquí está la unión, donde la esclerótica viene aquí y se continúa en córnea. Esta unión se llama el limbo esclerocorneal, o sea, la unión entre la esclera y la córnea. Aquí podemos ver
respecto de cómo viene la córnea. Aquí vemos el tejido corneal. Si ven, es mucho más delgadita, viendo ahí el espesor, es mucho más delgadita en el centro que en la periferia. El espesor de la córnea se mide con un aparato que se denomina el paquímetro. El paquímetro antes era con un pelo de elefante, ¿sí? como en esto, con un pelito de elefante ahí, y ese era el paquímetro. Ahora la paquimetría ya se hace con lo del autorrefractómetro. Hay algunos que hacen paquimetría, el topógrafo corneal también hacen paquimetría y nos dan el espesor de la córnea. Pero básicamente es con un paquímetro, el elemento con el que se mide el espesor corneal. La córnea tiene 5 capas. 5 capas muy bien diferenciadas, que son entonces, la primera capa es el epitelio. El epitelio corneal. ¿Por qué epitelio? Porque no había otra manera de cuadrar la cosa para que diera. Entonces, sí, no significa nada, pero es la primera. Entonces es el epitelio. La segunda es la capa de Bowman. De Bowman, porque es B. B es Bowman. ¿Sí? Después la tercera capa es el estroma. O centro corneal, o la capa central, por eso la C, pero es el estroma corneal. Y allá es A de epitelio. Después viene, perdón, Aquí es A de epitelio. Porque tiene ahí la E, la I, la O. esa porque es la primera. Esa porque la E es la primera letra del alfabeto y el epitelio es la primera capa de la córnea. Ya le Para que encontramos. me cuadre, o sea, las que me interesan mnemotécnicamente, no confundir es Bowman y de cemento. Entonces B es Bowman, que es la segunda capa. La tercera es el estroma o cuerpo de la córnea. La cuarta es la membrana de Dessen. Creo que es así o es SC, eso sí no estoy no me acuerdo. SC. Dessen. Y la última capa y la más interna es el endotelio. Empieza por ahí. Endotelio. Si me las tengo que aprender, sí, las tengo que aprender. Que se me pueden olvidar en ese orden, sí, en ese orden. Que se me pueden olvidar en el transcurso de la vida. Si quiero trabajar con ojos, no se me pueden olvidar. Que si puedo dejar el espacio, no puedo dejar el espacio. Puede, pero No se puede dejar el espacio. Entonces, por eso se diseña con el ABCDE. O sea, son las primeras 5 letras del alfabeto. Entonces, A, el epitelio, B, Bowman, C, el estroma, D, de cemento y E, el endotelio. Son las 5 capas que tiene la córnea. Todas, con todas sus células completamente alineadas. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse la transparencia corneal. Ok. Entonces, el epitelio es estratificado y cubre la superficie. Está por estrato. Tenemos que, como vimos en la piel, el epitelio se regenera muy fácilmente. En el ojo, en 4 horas ya está regenerado el epitelio corneal. O sea, cualquier injuria que nos rompa el epitelio corneal, si esperamos 4 horas, solita se cura, no hay ningún problema. Después sigue la capa de Bowman, que es delgada, también es homogénea, y separa ¿qué? Separa el estroma del epitelio. Tercero viene el estroma, que es la sustancia propia de la córnea. O sea, es una sustancia tremendamente acuosa, que a ella acumula agua. Cuando se inflama, se produce un edema. Cuando se habla de un edema corneal,
Edema es inflamación. Entonces, cuando hay un edema corneal, es que se retiene más líquido del que se necesita, entonces se inflama la córnea, se hace más gruesa. Esa inflamación puede alterar el metabolismo corneal, el funcionamiento, y nos puede llevar a problemas que se opacifique la córnea. Lo más grave es que la córnea se opacifique, porque no deja pasar la luz. Entonces tenemos que cuidar que nunca se nos vaya a opacificar. Y generalmente se produce a nivel del estroma. Cuando hay una injuria a un cuerpo extraño que raspa el epitelio, nos despreocupamos, no hay problema. Rapidito se regenera. Ahora, el estroma sí no se regenera tan rápido. Y lo que entra al estroma ya puede pasar de cemento, pasar el endotelio y ya producirse una infección fuerte. Entonces, es cuando se producen las úlceras corneales, cuando llega al estroma. Entonces, si cicatriza eso y no lo hacemos de manera adecuada, queda la cicatriz marcada. Entonces, esa cicatriz que se forma se puede llamar nébula, mácula o leucoma. Son las tres denominaciones: nébula, mácula o leucoma. Sí, el leucoma es cuando ya se ve blanco, cuando se ve la línea blanca, que ni el paciente ve, nosotros sí vemos esa línea blanca. Pudo producirse por una úlcera maltratada, entonces se produjo el leucoma. Cuando es pequeñita es una nébula, cuando ya la mancha es más grande se denomina una mácula, mácula es mancha, y cuando ya quedó bien marcada se denomina un leucoma corneal, o sea, una opacidad en la córnea. ¿Y se ve a simple vista? Se ve a simple vista, el leucoma sí se ve a simple vista, sí se ve. Que si se puede quitar, que si se puede mejorar con un trasplante de córnea. La primera ¿Para es qué no se nébula. hace eso? Nébula, mácula y leucoma. Nébula, mácula, leucoma. Ok, eso cuando ya llega a nivel de DSMET. Es delgada, es altamente elástica. Delgada es, sí, DSMET es delgada, elástica también. Y por último el endotelio, que son células aplanadas y ya están en contacto con la cámara anterior. Entonces el endotelio está bañado del humor acuoso. Y del humor acuoso entonces pasan los electrolitos, pasan los gases para que lleguen al estroma de la córnea. Y pasan los líquidos para llegar al estroma. Igual, a través del epitelio, entonces pasa el oxígeno, pasan los gases del medio ambiente para nutrir también el estroma corneal. Entonces eso es la córnea. Ahora vamos a ver la esclerótica. La esclerótica es la capa que va a proteger y le va a dar forma al globo ocular. Si el globo ocular estuviera vacío, no tuviera el humor vítreo aquí, sería como una uva pasa, como un huevo de tortuga. Ustedes los han visto, los huevos que son todos arrugados, todos. Bueno, por eso es importante el humor vítreo, para que el globo esté inflado. Mantenerlo, Sí, mantener su tenga forma. Correcto. Y de eso encarga ¿qué? La esclerótica, que es la última capa, que es la que mantiene el contenido adentro de él. Entonces, está formado por colágeno y fibras elásticas. El espesor es de 0,3 milímetros, detrás de la inserción de los músculos rectos, y hasta 1 milímetro, 1,35 en el polo posterior. Ahora, la esclerótica se interrumpe en el polo posterior a este nivel. Aquí se ve interrumpida la esclerótica. ¿Por qué? Porque aquí viene la salida del nervio óptico, que es la primera fase ya de la vía óptica. O sea, toda la imagen que recoge toda la retina se viene a concentrar aquí para formar el nervio óptico, que es como va a salir para poder llegar a nivel de cerebelo y poder interpretar la imagen. Entonces, también está cubierta por la cápsula de Tenon y por la conjuntiva. En el niño suele tener un color blanco azulado debido al espesor. Cuando somos niños, la esclerótica tiene un espesor muy pequeño y es casi translúcido. Entonces, ¿por qué los ojos se ven azulados? Porque la retina es completamente negra y la retina es totalmente oscura para que los fotorreceptores puedan captar la luz.
Entonces, esa oscuridad de esa retina, cuando sale a través de una esclerótica supremamente delgadita, la sensación visual es que el ojo es claro. Sí, pero, ay, el niño nació con los ojos claros. El papá los tiene negros, el abuelo los tiene café oscuro, sí, el niño nació con los ojos. ¿Qué pasó aquí? Ahí el problema. Pero entonces por eso es que se aprecia por la diferencia por el espesor tan delgadito que tiene la esclerótica. Cuando yo llegué aquí yo tenía los ojos claros, igual que el sol de San Pedro me lo oscureció. Lo mismo me pasó a mí. Yo comprendo ese dolor. Muy bien. Entonces, la esclerótica se une a la córnea en un sitio denominado el limbo esclerocorneal. Entonces, el limbo es aquella área donde la córnea, la esclerótica y la conjuntiva están sobrepuestas. ¿Por qué menciona la conjuntiva? Porque la conjuntiva está encima de la esclerótica protegiendo todo el ojo. Aquí la esclerótica se sobrepone sobre la córnea en su margen de unión. Ahora, el limbo no es exactamente una línea, sino es una zona angosta donde se hace ese paso de córnea a esclerótica o de esclerótica a córnea. Y se puede considerar como una faja de 1.5 milímetros de ancho. Entonces, aquí podemos ver lo que es el limbo esclerocorneal, ya sobre un ojo en vivo. Ahí se observa. Y aquí podemos ver ya a nivel histológico cómo se observa en un microscopio, cómo se van a observar las células, ese intercambio en el limbo esclerocorneal. Nivel histológico. Muy bien, la segunda capa, entonces, perteneciente al tracto foveal, pero en la parte posterior vamos a tener lo que es la coroides. Entonces, si ven, la capita roja que hicimos aquí sería la coroides, que igual es la capa roja que está en el diagrama, que es rica en vasos sanguíneos. Entonces, proporciona oxígeno, nutrientes a la retina y absorbe los rayos luminosos que no son absorbidos por la misma retina. Su límite externo es la esclera, su límite interno es la retina. Y el límite anterior está a la altura de la ora serrata. Se denomina ora serrata a la última porción de la retina. O sea, la retina más periférica, la retina más anterior. Entonces se denomina la ora serrata, que está como por acá. Aquí es la ora serrata, donde la retina termina y aparece el iris. Entonces a esa zona se le denomina la ora serrata. Entonces por eso la parte anterior termina en la ora serrata y la parte posterior termina alrededor de el nervio óptico. Aquí alrededor del nervio óptico. Vamos a borrar ahí y vamos a dejar libre el nervio óptico. No lo cierra completamente por eso. No, porque aquí se imagina la retina. Aquí se imagina la retina y a través de esta capa retiniana vienen todos los ganglios de las células de los fotorreceptores. Aquí se llenan de mielina, porque son células nerviosas, y aparece el nervio. Entonces, las capas de la coroides, que si tenemos que aprendérnoslas, no, esas no son importantes para nosotros. Las de la córnea sí, porque la luz pasa por ahí. Las de la coroides no interfieren. Entonces, pero es bueno saber que hay también 5 capas. Está la supercoroidea o lámina fusca, la capa de vasos gruesos o lámina de Heller, la capa de vasos medios o de Sater, la capa de capilares o de Rush y la lámina vítrea o la membrana de Rush. Entonces, recordad que hay 5 capas. Y nasales. La coroides entonces se continúa en su parte anterior ¿con qué? Con el cuerpo ciliar. O sea, vendría a ser el cuerpo ciliar. Esto acá sería el cuerpo ciliar, que es continuación de lo que es la coroides. Su límite anterior está determinado por el surco ciliar entre el iris y el cuerpo ciliar.
aquí, el surco ciliar. El límite posterior, entonces, está a la altura de la hora serrata, o sea, donde termina. Esto aquí lo hice muy grande, esto es mucho más pequeñito. Entonces, donde termina la hora serrata y se compone de dos partes. La pars plicata y la pars plana. Así se denominan, pars, como está ahí, pars plicata y pars plana. ¿Cuál es el cuerpo ciliar? Aquí sería el cuerpo ciliar. Todo esto sería el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar lo vamos a dividir en dos. En dos. Una pars plana y una pars plicata. Una pars plicata. Esa parte en negro es el cuerpo ciliar. Esto es el cuerpo ciliar. De aquí hasta acá, Ajá. que aquí está muy agrandado. O sea, sería una cosita aquí pequeñita. Pero entonces tiene dos partes. Tiene la pars plana, que es de donde salen los músculos lisos, que van a formar la zónula de zinc, o sea, que va a ser el sostén Sí, por lo del menos. cristalino, de la pars plana. Y de la pars plicata van a salir unos pliegues, unos conductos, que es por donde va a salir el humor acuoso. El humor acuoso, aquí viene para la cámara posterior, viene el humor acuoso, ¿de dónde? De los procesos ciliares, o de la pars plicata del iris. Y va a salir un músculo liso que va a conformar la zónula de zinc, que es el que va a sostener el cristalino y le va a dar su movimiento. O sea, va pegada con la... No, el cuerpo ciliar es una estructura grande. Sí, está dividido en dos. Está dividido en lo que es la pars plicata, que es donde están los procesos ciliares, que son los que producen el humor acuoso. Ahí se produce el humor acuoso. Y el mismo cuerpo ciliar tiene otra parte que es la pars plana, que es donde sale un músculo liso involuntario, que es el músculo ciliar. El músculo ciliar es una parte del cuerpo ciliar. La pars plana no es parte del cuerpo de... Sí, el cuerpo ciliar No, del músculo ciliar, sí. ¿De este cómo es? La pars plana es del músculo ciliar, No, no, no. de los procesos ciliares. No, ¿cómo es que se llama? De la coroides, no es parte de la coroides, de la uvea. Sí, es parte de la uvea. No, ¿cómo se llama eso? Ese músculo que jala el... La zónula de zinc. Ajá. La zónula de zinc viene de la pars plana, Por eso, no de la pars... no de la plicata. de la plicata. De la plicata son vasitos. Ah. O sea, son los pliegues que los procesos ciliares son como vasitos. Se produce el humor acuoso a través de los procesos ciliares, cae a la cámara posterior. Y ahí va a pasar a la cámara anterior y se va a ir por el canal de Slem aquí. Pero entonces esto es la pars plicata y esta es la pars plana. De la pars plana vienen las fibras nerviosas lisas del músculo ciliar, que va a formar la zónula de zinc. La unión del músculo ciliar con el cristalino se denomina la zónula de zinc. Hoy sí lo tengo Entonces claro. sí quedó claro cómo se divide el esquema del ojo. Okay. Del cuerpo ciliar. Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cuerpo ciliar? Tiene, primero, producir el humor acuoso, que se produce a nivel del cuerpo ciliar. Entonces, se producen los procesos ciliares que están en el tercio anterior del cuerpo ciliar. En el tercio anterior. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahorita? Es lo que estaba diciendo ahorita. Y la otra función es la acomodación del cristalino, que se produce por la pars plana en la zónula de zinc, y que es involuntaria. O sea, involuntaria el proceso de. Ahora, yo puedo voluntariamente acomodar ¿cómo? Acercando las cosas, estimulo la acomodación, pero el proceso de la acomodación es involuntario, es producido por un músculo liso, que nace ¿de dónde? De la pars plana. La pars plana. Ahora, y la última parte de todo lo que es extracto uveal, entonces es el iris. El iris es el que es un diafragma,
O sea, diafragma es que cierra y abre, que tiene una apertura central que no tiene ningún tejido ni tiene nada, que se denomina la pupila. Y la pupila, ¿por qué se ve negra la pupila? Se ve como un agujero negro, porque lo que vemos a través de la pupila, aquí está la pupila, esta de acá, lo que vemos es el reflejo de la retina, que la retina es negra. Entonces, por eso vemos nosotros un agujero negro. Sean los ojos azules, verdes, amarillos, pardos, la pupila siempre va a ser negra, a no ser que exista una catarata, que exista un glaucoma, que exista una leucocoria, o sea, que exista tenga una afección que entonces no permite el paso de la luz. ¿Qué ocasiona o cuáles son los factores por que existe el desprendimiento de la retina? El desprendimiento de retina se ocasiona generalmente porque hay una infiltración entre la capa de la coroides y la capa de retina. Entonces se produce una infiltración aquí por una infección, por un golpe, o sea, algo que haga que estos vasos se revienten. Entonces, ¿qué pasa? Al reventarse se inflama la coroides y se empieza a desprender la retina. En el miope alto, como el miope alto tiene un ojo muy grande, al tener el ojo muy grande, si la presión del vítreo no es tan fuerte, también se puede producir el desprendimiento de retina por debilitamiento de esas presiones. Entonces puede ocasionar desprendimiento de retina. Un golpe muy fuerte en el globo ocular produce el desprendimiento de retina. No le iba a preguntar. La presión. Las enfermedades sistémicas como son la diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce los exudados, que son ese exceso de líquido aquí que hace que se desprenda la retina. Y cambia de color. Cambia de color en cuanto a... No, siempre va a seguir negra. Lo que pasa es que se observa que cambia de color el fondo de ojo. O sea, nosotros vemos cómo cambia, al ver el fondo, vemos cómo hay un cambio en ese estado por la retina desprendida. Puede ser hereditario. Puede predisponer a que el paciente, si hay un antecedente de desprendimiento de retina, nos predispone al desprendimiento, pero no necesariamente que alguien que tenga desprendimiento de retina, el producto, o sea, su hijo va a tener desprendimiento de retina. No, predispone. Las otras enfermedades son más hereditarias, porque el desprendimiento es la consecuencia de las otras sí, no enfermedades. es una enfermedad. Ajá. O sea, en sí mismo el desprendimiento no es una enfermedad, es consecuencia de una enfermedad que sí puede ser hereditaria. Entonces, esa enfermedad predispone a que se tenga un desprendimiento de retina. Muy bien. Entonces, tenemos en el iris, entonces tenemos lo que es la pupila, que el músculo esfínter pupilar está inervado por el parasimpático. El esfínter es el que contrae, el dilatador es el que agranda. Entonces, el parasimpático es que va a producir la miosis o disminución del diámetro pupilar. Y el músculo radial del iris, que es el que produce, o el dilatador del iris, que es el que va a producir la midriasis y está inervado por el sistema simpático. Que ya vimos que el parasimpático y el simpático entran por donde al ojo, por el agujero esfenoidal y por la hendidura esfenoidal. Okay. Entonces, la superficie posterior del iris se encuentra revestida por un epitelio pigmentario del iris que impide el paso de la luz, excepto en el área pupilar. Entonces, esa es la función del iris, el impedir que pase la luz. Igual que el ojo sea claro, que el ojo sea oscuro, de todos modos, esos melanocitos van a impedir que la luz llegue a la retina y que solo llegue la parte central, solo pasen los rayos paraxiales. Muy bien. La superficie anterior está tapizada por una red de fibroblastos iridianos mezclada con una cantidad variable de melanocitos, que esos son los que van a determinar el color del iris o la coloración que tiene el iris. Una gran cantidad de melanocitos determina el color oscuro. Una cantidad mediana determina el color café o verdoso
Y la ausencia de melanocitos determina el color celeste del índice. Los ojos negros no existen. O sea, aquella canción que dice que aquellos ojos negros de mirada serena, no sé qué, que esa es la falsedad más grande del mundo. Porque ojo negro solo que tuviera una midriasis, la pobre criatura, o sea, que no tuviera iris. Porque no existe el ojo negro, existe el ojo oscuro, sí. Hay cafés más oscuros, cafés más claros, pero nunca se llega a la tonalidad negra. Sí, ese no hay. Y en las tonalidades claras, pues hay infinidad de tonalidades. Muy bien. Aquí podemos ver Ahí está el ojo mío, el verde. de lo que es el iris. Esto se llaman los rodetes. Los Que lea lo rodetes contrario del del iris, iris. ya en la conformación del iris, que estos rodetes son como las huellas dactilares. ¿Se acuerdan de la dermis que teníamos las huellas dactilares? Sí. Los rodetes del iris Así he escuchado que también son únicos únicos. para cada persona. Por eso ya hay identificación a través del ojo, a través exactamente del iris, de la lectura del iris. Entonces, ahí pueden ver cómo están distribuidos los diferentes pigmentos, los diferentes melanocitos. Qué fresa. Y Mira el entonces café. dan esas formas de iris, dan las formas macroscópicamente, el iris es bien bonito. O sea, uno lo ve bien bonito. Es una obra de En arte. los colores correctos. Entonces, ahí está el iris. Y en el centro tenemos el agujero negro, que es ¿por dentro qué? Tiene ojos bonitos. De manera más. De manera macro. Una cosa de manera. Macro, que solo Van a descubrir que sus ojos. No. Entonces, la pupila. La pupila está conformada por qué? Por el iris. O sea, o por la ausencia de continuidad de ese iris. Es una estructura del ojo que consiste en un orificio situado en la parte central por el cual penetra la luz al interior del globo ocular. ¿Cuál es la función? Regular la luz, la cantidad de luz y la calidad de luz que nos va a entrar al ojo. Su diámetro está entre 3 y 4.5 milímetros en un ojo y en la oscuridad, ¿qué se produce? En la oscuridad se produce la midriasis. O sea, como no hay mucha luz, se agranda el iris La para que dilatación. entre mayor luz y que se pueda ver. Y en la luminosidad o en la luz se produce la miosis o contracción del iris. ¿Para qué? Para disminuir todo ese montón de destellos de luz y evitar el encandelamiento o el deslumbramiento, exactamente. Entonces se produce la miosis. Midriasis se agranda, miosis disminuye. Ahí en el iris, entonces, vamos a encontrar que el iris presenta básicamente 3 reflejos pupilares. Los reflejos pupilares se denomina a esas reacciones de la pupila. Entonces, los 3 más importantes son el reflejo fotomotor o directo. ¿Qué es ese reflejo? Que si acercamos una luz, inmediatamente la pupila se contrae. Sí, por eso cuando van a estudiar a una persona que sospechan que es cadáver, entonces lo primero es que tiene reflejos pupilares. Quiere decir eso, que si se le acerca una luz, tiene que haber una miosis pupilar, o sea, se debe contraer la pupila. Si se retira la luz, se produce una midriasis. Ese es el reflejo pupilar, ese es el reflejo fotomotor o directo. Estimulamos un ojo, se contrae la pupila, le quitamos el estímulo, se relaja la pupila. Ese es el primer reflejo, el fotomotor consensual, que debemos examinarlo en todos los pacientes. Paciente que tenga alteración, fotomotor consensual o directo. Perdón, motor directo, motor directo, sí, ya me fui yo al consensual. Sí, no. Solo fotomotor. Consensual es el segundo. Fotomotor o directo, porque es directamente la luz sobre ese ojo que nos estimula la pupila. Cuando hay alteraciones, quiere decir que hay alteraciones a nivel del sistema nervioso. Cuando no se produce esa contracción, esa miosis y midriasis de manera correcta. Hay algo que está afectando el sistema
el sistema sensorial, o sea, el sistema nervioso. El otro reflejo que vamos a evaluar es el consensual o indirecto. ¿Qué es el reflejo consensual? Cuando estimulamos el ojo izquierdo, digamos, y reacciona el ojo derecho, o tiene que reaccionar el ojo derecho. O sea, si yo coloco una fuente de luz en el ojo derecho, me reacciona el derecho con una miosis, pero hay uno consensual que me reacciona de igual manera el ojo izquierdo. Por eso es indirecto. Directo cuando es sobre el mismo ojo. Consensual o indirecto cuando estamos observando el reflejo en el otro ojo, que se debe producir igual. ¿Sí? Deben ser simétricos. ¿Por qué? Por la ley de Hering. El estímulo que recibe un músculo en un ojo es el mismo que va a recibir el músculo en el otro ojo. Justamente eso es lo que se busca, eso que está diciendo. Sí, correcto. Ya tienen que ser iguales. Si hay una anomalía o si se cierra más, si hay más miosis en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, tenemos que revisar toda la parte sensorial del paciente. Pues quiere decir que hay alguna afectación en el sistema nervioso. No tanto en el ojo, sino en el sistema nervioso ya a nivel de la vía óptica, que no está llegando bien. O sea, no llega bien el estímulo que necesita nervioso para que se produzca ese reflejo. Y tenemos como tercero el reflejo de acomodación-convergencia. Es el de proximidad. Si nosotros acercamos, la pupila debe producir una miosis. ¿Por qué? Porque estamos estimulando el parasimpático con la cercanía. Entonces, se produce una miosis, se contrae. Entonces, ese es el de acomodación-convergencia. Al converger, tenemos que acomodar porque estamos haciendo más próximo el punto de fijación. Entonces, esos son básicamente los tres reflejos. El directo, el indirecto o el fotomotor directo, el consensual indirecto y el de acomodación-convergencia. Existe un último reflejo, que es el reflejo sensorial. O sea, oímos un ruido fuerte, se disminuye el tamaño de la pupila. Tenemos un calor fuerte, o sea, tenemos algo que nos ataca el cuerpo. Inmediatamente por reflejo se disminuye el diámetro pupilar también. Pero ese no es no lo evaluamos. En el examen de rutina no nos podemos darle golpes a la pared a ver qué es lo que pasa con el ojo del paciente. Pero los otros tres sí los evaluamos. Hay que aprender, sí, hay que aprendérselo, es parte del examen que le vamos a hacer a un paciente. Si no sabemos qué le vamos a examinar, no hacemos nada. Bueno, todo esto no lo enseña el autorrefractómetro. ¿No? Absolutamente nada. Ni cuando nos enseñan a manejar el autorrefractómetro, nos enseñan que todo eso puede pasar. No es lo mismo la lectura de un autorrefractómetro con una pupila en midriasis que con una pupila en miasis. Nos va a cambiar. ¿Sí? No es en un paciente patológico o un paciente no patológico. O un paciente que tenga una anisocoria. Anisocoria es la diferencia de diámetro entre las dos pupilas. Se denomina una anisocoria. Pero el autorrefractómetro no nos da todos esos resultados. Lisocoria. Anisocoria. 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 Okay. Entonces, ¿qué hay que aprendérselo? Sí hay que aprendérselo. ¿Qué es la anisocoria? Anisocoria es la diferencia en el diámetro pupilar de los dos ojos. Ya pasamos del segundo tracto, que era el tracto vial o de la capa uveal, y vamos a la retina. Entonces, la retina es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior interna del ojo y que es la película que va a captar. Es la que va a captar todas las imágenes. Entonces, las imágenes son enfocadas en la retina. Todo el sistema está dado ¿para qué? Todo este sistema está dado para que la imagen se forme en la retina. Sería el lente óptico. Todo el sistema óptico. Si el sistema óptico enfoca ¿para qué? El cristalino se modifica ¿para qué? La córnea tiene ese valor positivo ¿para qué? Para que toda luz que llegue allá se enfoque aquí en la retina. Como ven, si seguimos el eje anteroposterior,
Sí, el nervio óptico no está en el eje anteroposterior, el nervio óptico está más abajo. ¿Por qué? Para que la luz llegue derechito a la retina y no llegue al nervio óptico. Si llega al nervio óptico, el paciente no va a ver absolutamente nada. Porque aquí no tenemos fotorreceptores. Sí, aquí tenemos son los nervios de los fotorreceptores. Es lo que se llama el agujero ciego o la brecha ciega en la salida del nervio óptico. Entonces, por eso la retina, el nervio óptico no está en el eje anteroposterior del ojo. No coincide con la línea de mirada, sino la que coincide es la retina, el centro de la retina. Ok. Entonces, la retina convierte esas señales, las convierte en señales eléctricas, ¿a través de qué? A través de la ionización de todos los átomos, por eso estudiamos química, para saber cómo es que se producen, se convierten en corrientes eléctricas que van a viajar por la vía óptica y van a llegar al cerebro. Entonces, macroscópicamente, la retina se divide en tres grandes partes. Una que se denomina la papila o disco óptico. No es pupila. Pupila es la que forma el iris. Papila es la parte central de la retina. Y esa es la papila, que es el punto donde el nervio óptico entra en el globo ocular. Perdón. Sí, no, perdón, no, estaba confundiendo la papila con la mácula. No, la papila es la salida del nervio óptico, o el punto ciego. Es la papila, o salida del nervio óptico. ¿Papila ¿Sí? o salida del nervio? Papila o salida del nervio óptico. O disco, también el disco óptico, correcto. Que carece de fotorreceptores. Aquí la visión es ciega. Aquí no vemos absolutamente nada. Cuando la imagen se enfoca sobre la salida del nervio óptico. La otra parte es la fobia, que la fobia sí es donde está, la fobia es donde está la gran acumulación de fotorreceptores, en este caso los conos. Sí, los conos están en la fobia, que está a unos 2.5 milímetros del borde temporal de la papila y posee solo conos. O sea, la visión central nos la dan los conos. Esa es la que estaría aquí, en la retina central. Y por último, tenemos la hora serrata, que es el límite anterior de la retina. Existe una hora serrata nasal, una media y una lateral y temporal. Entonces es donde termina. Entonces tenemos la mácula, tenemos la hora serrata y tenemos la papila o salida del nervio óptico. Eso es una estructura macroscópica, o una de las maneras como se distribuye la retina, porque también la podemos distribuir en retina central, la que está aquí en el centro, que corresponde a la mácula, a la fovea, o la retina periférica, que es la que está apartada del centro de la retina. Esas dos también. La mácula es áreas de la retina. La mácula es la misma fobia. La mácula es la fobia, correcto. Okay. Entonces, ahora las áreas, eran lo que les decía. Tenemos el área central de la retina, que es la porción de la retina que rodea la fovea y donde se produce la mayor fotorrecepción. Entonces, la fovea y la pequeña área que la rodea contiene un pigmento amarillo, por eso se llama la mácula lútea. O sea, cuando vemos el fondo de ojo macroscópicamente con un oftalmoscopio, nosotros podemos determinar la mácula. ¿Por qué? Primero, porque tiene un brillo especial, y segundo, porque tiene un color especial diferente al que tiene la retina periférica, que es rica en vasos sanguíneos. Entonces, así la podemos identificar. Y tenemos el área periférica, que es donde hay menos capacidad de fotorrecepción y posee menor número de conos y de bastones. Entonces, aquí tenemos la parte central de la mácula, que está gran cantidad de conos, que son los fotorreceptores. En la medida que nos alejamos,
van disminuyendo los conos y van aumentando los bastones. Ah, Y en la medida que nos alejamos, la visión también va perdiendo valor. Aquí en la fobia tenemos 20-20, es lo ideal. En la medida que nos alejamos, vamos teniendo 20-40, 20-50, 20-100. O sea, todo rayo que llegue aquí va a tener una visión perfecta. Si el ojo tiene el esquema perfecto, o sea, si tiene una ¿qué nos dice Google? ¿Ah? Emetropía. Si tiene una emetropía, sí, se nos va a formar aquí en la mácula. Según Si tiene una ametropía, se nos va a formar por la 20 porque no se va a formar en el fuego, ¿vale? Ok. Entonces, en la medida que nos alejamos, si un punto forma su imagen aquí, va a tener menos visión que un punto que la forma aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la gran concentración de conos y aquí hay más bastones que conos, que son los fotorreceptores de la retina. Muy bien, aquí podemos observar. Entonces, aquí vemos, cuando hacemos una oftalmoscopía, esto es lo que vemos. Cuando cogemos el aparatico y miramos el ojo, esto es lo que vamos a observar. Aquí vemos lo que es la papila o salida del nervio óptico. Aquí el paciente no tiene visión. ¿Sí? Aquí vemos que sale la arteria central de la retina y la vena. ¿Por qué diferencio cuál es la arteria y cuál es la vena? Porque la arteria es luminosa, tiene un brillo. La vena es opaca. ¿Por qué? Porque la arteria tiene sangre rica en oxígeno, la vena tiene sangre rica en CO2. Entonces, observamos aquí la papila o salida del nervio óptico. Aquí la mácula, si ven la coloración es diferente a esta, a esta. Esta es la mácula, esta es la zona de mejor visión del paciente. Y aquí con un oftalmoscopio indirecto no logramos ver la hora hace rato, porque para eso nos toca dilatar completamente la pupila para llegar a la periferia, aquí a esta periferia, y poder observar lo que es el borde de la retina. Entonces, ahora ya en las zonas tenemos la zona central. Entonces tenemos aquí la fobia, que a su vez pues ya se encuentra que la fobiola, la fobia, la parafobia, perifobia, el área central, pero básicamente es un área central y un área periférica. Aquí vemos la salida del nervio óptico. ¿cuál es la arteria ahí? La arteria es esta que brilla mucho más, esta brilla mucho más. Si ve que esta ya es más opaca. Células de la retina, que si nos tenemos que aprender las 10 capas de la retina, no. Que tenemos que saber cuántas capas tiene la retina, sí. Son 10 capas. ¿Qué son? La primera son las capas, bueno, tienen tipos, estos son los tipos de células que encontramos en la retina, que se distribuyen en 10 capas. Entonces tenemos la primera capa, que es el epitelio pigmentario, que es la más externa. Después viene la capa de células fotorreceptoras, donde están los conos y bastones. Esa sí tenemos que saber, o sea que hay una capa de conos y bastones, porque si no hay conos y bastones, no se produce la visión. Después sigue la capa limitante externa, después la capa nuclear externa, y después se repite. Viene la capa limitante interna, la capa nuclear interna. Después sigue la plexiforme y después entonces se repiten las capas igual. Y la novena, que es la capa de fibras del nervio óptico, que está formado por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Y por último, la capa limitante interna. Entonces, esas son, ¿qué? Esas son las capas que dijiste que Son 10 capas, correcto, son 10 capas. Son las 10 capas de la retina. Había antes que... Eran las otras 5. De las células de la retina. No, de las células, no. Saber sí que hay células fotorreceptoras. Eso es muy importante que lo sepamos. Sí, sí, siempre. Ya que cómo están las ganglionares, cómo está la plexiforme, cómo están. Eso. Muy bien. Entonces, aquí es como están distribuidas las capas de la retina. Entonces,
Si ves las capas ganglionares, y aquí tenemos los conos y los bastones. ¿Por qué están con esos colores? Porque hay conos para que pueden percibir el color rojo, hay conos que pueden percibir el color azul, hay conos que pueden percibir el color verde, que son los tres colores primarios. La combinación de eso nos va a dar todos los colores. Y los bastones que solo perciben el negro, pues ellos no perciben colores. Entonces, así están todas las capas, y aquí pues, vienen los axones, vienen aquí hasta que llegan a formar la capa de fibras nerviosas. Y aquí se reúnen todas estas fibras, se reúnen para formar lo que es el nervio óptico. A nivel de retina no tiene mielina, o sea, la capa que lo cubre. Cuando llega a la papila, aquí todas se reúnen acá, son 1 millón, más o menos 1 millón de fibras, se reúnen acá, se recubren de mielina y forman lo que es el nervio óptico. Ese lo vamos a ver el 11 de octubre porque hoy ya no alcanzamos a ver la vía óptica. Entonces, los fotorreceptores, que son las más importantes, porque es donde se va a captar, son sensitivos, es donde se va a captar la imagen. Entonces, son células que responden a los estímulos luminosos. Entonces, los conos permiten la visión diurna, o sea, la visión fotópica, cuando hay luz. Por eso de noche los colores no los vemos igual que de día. De acuerdo a la intensidad de luz que tengamos, los colores pueden cambiar. Sí, porque podemos percibir diferentes longitudes de onda que se reflejan en los cuerpos, según vimos en física. Siguiendo las leyes de la refracción, que me imagino que se acuerdan cuáles son. ¿Cuál? ¿Ah? ¿De la qué? De la reflexión. Ángulo incidente, ángulo reflejo. El ángulo. Reflejados son exactamente iguales, correcto. Y el rayo de incidencia, el rayo reflejado y la normal son coplanares. Muy bien. Y la de la refracción, la segunda ley de la refracción, La de los planos es la misma. que N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Había que todos se acordaban de eso. Todavía lo estoy masticando en el cerebro. Yo sé que se acuerdan muy bien. Es importante que de vez en cuando estén repasando. Todo el programa tiene una secuencia. Sí, como han visto, todo nos va llevando cada vez más. Teniendo sentido. Entonces, tenemos los conos que permiten la recepción diurna de los colores, ya que ellos tienen los pigmentos que permiten que se puedan percibir los colores son la eritropsina, que la eritropsina da el color rojo. Por eso los eritrocitos son los glóbulos rojos. ¿Sí? Por eritro rojo. La sinopsina, que es el azul. El cianuro es un veneno que es de color azul. Sí, entonces la sinopsina produce el color azul. Y la cloropsina, la clorofilia, es la que hace que las plantas, de acuerdo a ese intercambio químico, que no lo vimos en química, desafortunadamente, y afortunadamente para mí, entonces, la clorofila de las plantas es verde. Entonces, la cloropsina nos va a dar el color verde. Entonces, eritrocina, sí, porque son opsinas. Son opsinas. Entonces, la opsina de color azul se llama cianopsina. La opsina de color rojo se llama la eritropsina. Y la opsina de color verde se llama la cloropsina. Entonces, nos da los tres colores primarios. ¿No lo debemos aprender? Sí. ¿Lo debemos saber? Sí. Porque si no, cuando veamos visión cromática, nos va a ir bien mal. Ok. Y tenemos, lo van a preguntar en el examen de visión cromática, sí, con toda seguridad. ¿Cuándo vamos a llevar eso? Próximo año. Ahora, Ya vamos a hacer unos máster a esa altura. No, Ay, no, ni le diga ya que para llegar a un tómetro fueron 4 años. Ok.
Ahora, los bastones. Entonces, los bastones son responsables de la visión en la oscuridad gracias a la rhodopsina, que se sintetiza en presencia de la vitamina A. O sea, básicamente nos permite esa visión nocturna, nos la dan los bastones, que es la visión periférica. O la visión nocturna o escotópica, correcto. Muy bien, están en mayor proporción en la periferia de la retina y prácticamente no se encuentran en la mácula. O sea, en el centro de la retina solo hay conos, no hay bastones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. No, hay que estudiar, ¿no? Definitivamente. Esto no se aprende si uno no estudia y si uno no estudia todos los días. Pero como les repito, uno hace un cuento muy bien bonito, yo aquí pim, 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 y desbarato el ojo y se los armo y toda esa cuestión. Ustedes salen de ahí y el 50% ya lo perdieron. Y llegan a salir de la universidad y ya solo les quedó el 10. Llegan a la casa a quererle contar al marido o a la esposa que vieron y solo le cuentan el 5. Sí, y ya mañana se les olvidó hasta lo que vimos hace 15 días. Entonces, hay que estudiarlo permanentemente, tienen que estar estudiando. Tienen ahorita un feriado morazánico, por eso a propósito se hizo esto así. Entonces pueden agarrar, digamos, el lunes estudiar la esclera, el martes van a estudiar el vitrio, y así van a ver que en el examen, una cuchilla. Vamos a sacar los 40. 40. 40, 20 o 10, no sé cuánto vale. No sé Sí, todavía. ya no, ya no. Mire, si no aprovechamos ahorita para sacar esos 40. Entonces, digo con el cristalino. Entonces, ya el cristalino, ya lo ubicamos acá. El cristalino. Es una estructura transparente que tiene la forma de qué? De un lente. Es una estructura transparente que tiene la forma de un lente cóncavo. Convexo. Un lente biconvexo. ¿Sí ven? Una cara anterior convexa, una cara posterior convexa. Además, es más grueso en el centro, más delgadito en la orilla. Eso nos indica que es un lente de qué poder? Positivo. De poder positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque necesitamos que los rayos de luz que vienen acá tengan una convergencia. ¿Qué hace que converjan los rayos? Un lente positivo. Para que se formen aquí en la retina. Muy bien. Entonces, está situado detrás del iris y delante del humor vítreo. A semejanza de la córnea, igual no puede tener irrigación sanguínea, porque cualquier vaso no va a dejar que pase la luz. Aquí es donde sí viene la catarata. Ya no el terillón que llaman catarata, sino la catarata propiamente dicha. Es que es la opacificación de este lente. Entonces, cuando se opacifica, ¿qué? Se opacifica generalmente por la edad. O sea, en la medida que pasan los años, estas fibras de colágeno se van opacificando, entonces se forma la catarata. ¿Con qué se puede eliminar la catarata? Todo con cirugía. Igual, no hay gotas, no hay nada que quite la catarata. ¿Y hay maneras de evitar o minimizar? Pues dicen, no está nada Comprobado. nada comprobado, dicen los que producen los lentes fotocromáticos como el Transition, entonces dicen que si se usa el lente fotocromático, entonces se va a evitar la formación de catarata. Eso dicen los productores de Transition. Los productores de CR39 que producen Transition dicen que ellos tienen ya la protección ultravioleta, entonces en la catarata, o sea, ¿se va a dar o no se va a dar? ¿Qué les digo yo? Les digo que no hay manera, o sea, no hay manera de prevenir la catarata. Ya la información genética que tenemos, el envejecimiento que tenemos, nos va a llevar a eso. Ahora, hay cataratas traumáticas, esas sí las podemos prevenir. ¿Qué es el trauma? Que cualquier cosa que golpee el cristalino es supremamente susceptible. Cualquier cosa que lo toque, inmediatamente hace una catarata, porque se rompe la continuidad de todas las fibras que tiene. Entonces, cuando hay una cirugía que no sea del cristalino, digamos que una aguja entra por acá para cualquier procedimiento que van a hacer, tocan el cristalino, se hace la catarata.
Cuando se hace una vitrectomía, generalmente se hace de una vez por la extracción, porque como consecuencia de la vitrectomía va a venir después una catarata. Pero es imposible reemplazar todo el humor vítreo sin tocar el cristalino. Entonces, esas sí se pueden evitar. Sí, se pueden evitar. El diabético puede ser más propenso a catarata, el hipertenso puede ser más propenso a catarata. Entonces, hay que evitar la enfermedad base. Ahora miramos que hay personas que lo desarrollan más rápido. Sí, correcto. Hay personas que tienen más predisposición a la catarata. Lo único es la cirugía. ¿Qué hace la cirugía? Este medio que está opaco, así le pongan de cola, así le pongan Clorox, Clorex, como lo quieran llamar, esto no se va a volver transparente. Se puede blanquear más, eso sí, pero volver transparente no. Entonces se saca y se coloca un lente intraocular, que es un lente que reemplaza a este lente cristalino. Esa es la cirugía de catarata con lente intraocular. Y ese lente intraocular que se coloca, con la acomodación, ¿cómo queda? No hay acomodación. Sí, ya se pierde la acomodación. Automáticamente El paciente queda a una distancia fija. Ajá. Ahora, hay lentes multifocales que regulan un poquito esas distancias. ¿Qué tan efectivo sea? Muy entre comillas, queda a mi criterio. O sea, al paciente no que le pongan su lente para una sola distancia. ¿Y a usted no le convence? ¿Perdón? ¿A usted no le convence eso? No. Y con anteojos yo le compenso las distancias. Ok. Entonces, eso es lo que se hace y eso es lo que se produce cuando se opacifica. Muy bien. Entonces, la semejanza de la córnea pues, no tiene ningún vaso sanguíneo, porque si no, no pasaría la luz. Y se encuentra suspendido por medio de la célula de zinc al cuerpo ciliar. Ya de eso ya hablamos bastante, de qué es la célula de zinc, del señor zinc. Entonces, está suspendido en el cuerpo ciliar. Y aquí podemos ver. Aquí podemos ver el cuerpo ciliar, la pars plicata y aquí está la pars plana. Ajá, ahí se mira bien. Correcto. Se compone de una cápsula, tiene un epitelio, tiene corteza, tiene un núcleo. O sea, el cristalino es como una cebolla. Entonces se forma de diferentes capas. Como cuando ustedes abren una cebolla, van a ver las diferentes capas de esa cebollita. Y en el centro de la cebolla siempre hay un núcleo, algo como más fuerte, no sé, ese es el núcleo del cristalino. Entonces, sus funciones son refractar la luz y proporcionar la acomodación, que podamos ver de lejos y que podamos ver de cerca. Eso lo vamos a ver muy bien en la clase de optometría. Cómo es que se maneja la acomodación, cómo se mide, cómo podemos recetar anteojos para eso. Muy bien. El humor acuoso. Perdón. Refractar la luz y ejercer la acomodación. Ahora, el humor acuoso, entonces ya vimos que dónde está el humor acuoso, está en la cámara anterior y en la cámara posterior. Se produce en la cámara posterior y de ahí pasa a la cámara anterior. Ahí solo nos falta el humor vítreo y recuperamos el humor. Salud. El humor acuoso. Entonces, el humor acuoso se produce en la cámara posterior, aquí, en los procesos ciliares. Y de aquí pasa a la cámara anterior. Entonces circula a través de la pupila. Entonces viene acá, circula a través de la pupila. Aquí. Viene, aquí se produce. Igual, pues de aquí también se produce. Y de aquí entonces pasa por acá. Y se va por acá. Hace este círculo. Sí, ahí se mira. Ese es el círculo que hace el humor acuoso. Entonces, es una estructura del ojo que está limitada por delante, por la córnea. Entonces, drena fuera del ojo por las vías diferentes que son la vía trabecular o una malla trabecular,
que se ubica aquí. Aquí está el iris, aquí está la córnea y aquí está el trabéculo o malla trabecular, que es como decir el drenaje. El humor acuoso viene, baña todo esto y se va por acá. Por eso cuando se hace la trabeculectomía, es una cirugía que se hace cuando se tapona ese sifón de salida, digámoslo así, hay que hacer una trabeculectomía. O sea que se corta el trabéculo, la trabécula que es como una red, entonces se corta para que pase por ahí el humor acuoso. Muy bien. Entonces esto se llama la trabécula y el canal de Snell por donde se va a salir el humor acuoso. ¿Qué importancia tiene? Es porque produce un balance entre su producción y drenaje que nos va a regular la presión intraocular. Entonces, si la cantidad que entra es igual a la cantidad que drena, no hay ningún problema, se mantiene un balance. Si la cantidad que entra es mayor que la cantidad que drena, se acumula. Al acumularse, va a hacer presión sobre todo esto y va a presionar hacia atrás. Al presionar hacia atrás, va a presionar el humor vítreo. El humor vítreo va a presionar el nervio óptico, porque lo va a cerrar. Y eso es lo que se denomina un glaucoma, aumento de la presión intraocular, generalmente dada por el mal funcionamiento o drenaje del humor acuoso. Hay diferentes tipos de glaucoma dependiendo de dónde sea el problema. Pero ahorita no nos vamos a entrar en eso. Entonces, esa es la importancia que tiene ese humor acuoso. Aparte de eso, el humor acuoso nos da nutrientes para el cristalino, nos da nutrientes para el iris y nos da nutrientes para la córnea, para que esas capas estén bien nutridas. Entonces, vamos a ver qué es lo que drena el humor acuoso. ¿Dónde está el humor acuoso? Está en las dos cámaras, ya vimos, la cámara posterior y la cámara anterior. Vamos a ver primero la cámara posterior. Entonces, Posterior dice ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Posterior dice ahí. Posterior, sí, posterior. Entonces, la cámara posterior. Vemos que esta es la cámara posterior, aquí, esta de acá. Aquí el ojo está al revés. Ajá, está para allá. Mirando para acá, aquí está mirando para acá. Entonces, esta es la cámara posterior. Aquí es donde se produce el humor acuoso, se produce aquí en los planos, entra por acá, pasa por la pupila y se drena aquí por el canal de Snell o por el trabéculo. Entonces, es un espacio situado detrás del iris, la cámara posterior. Está bañado por el fluido que se denomina el humor acuoso y comunica por delante a través de la pupila con la cámara anterior del ojo y por detrás con el cuerpo vítreo, pues el cristalino y el cuerpo vítreo aquí atrás. Está separado de la cámara posterior y la región posterior del ojo, se encuentra el cristalino. Entonces es lo que separa la cámara posterior de la cavidad vitrea. Ahora, la cámara anterior, entonces, está ubicada entre la córnea, aquí vemos la córnea, aquí vemos donde se produjo, aquí se produce por los procesos ciliares, se produce el humor acuoso, pasa por la pupila y se va por acá. Ese es el recorrido que hace el humor acuoso. Y por último tenemos el humor vítreo. Entonces, el humor, no, yo sé que ya no tiene humor, por eso les digo, ahora vamos a tener el buen humor o el mal humor, los que faltan por calificar, no sé. Entonces, el humor vítreo se encuentra en la cavidad vitrea, es un líquido gelatinoso, transparente también, porque tiene que ser transparente, y que ocupa gran parte del ojo, y está entre el cristalino y la retina. ¿Ayuda a qué? Ayuda a que el ojo mantenga su forma, de acuerdo a la presión que produce sobre la retina, la uvea y la esclerótica. Entonces el ojo se mantiene así, redondito. Muy bien. De ahí deberíamos seguir con la vía óptica, pero ya no aguantamos la vía óptica. La vamos a ver porque es supremamente importante. Terminado el examen,
vamos a ver la vía óptica, no les entra la vía óptica en el examen, pero es cortica la vía óptica.